Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva actividad en nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Le habla Horacio Simes, el decano de la institución. Estoy acompañando a uno de nuestros docentes, a Agustín Stout, docente en la materia de metodología de la investigación, investigador, especialista en análisis de datos con experiencia en consultoría en la materia, que hoy nos va a brindar una charla muy importante sobre un aspecto de la vida profesional, principalmente en ciencias económicas, pero también extensible a otras ciencias sociales, incluso ingeniería, vinculado con un campo de estudio y laboral que ha ido tomando cada vez más fuerza en los últimos años, en particular en nuestra carrera de contador público, licenciado en Economía y licenciado en Administración de Empresas, como es el campo del análisis de datos. Hemos detectado a lo largo de los últimos meses y pocos años el incremento exponencial de la demanda de profesionales con capacidades analíticas en este tema, que es el análisis de datos, y en particular a través del manejo de herramientas digitales como el lenguaje Python y Excel avanzado con muchas de sus herramientas. Y hoy vamos a conversar un poquito con Agustín sobre las potencialidades del campo, sobre los desafíos y sobre las principales herramientas vinculadas con la actividad laboral en la materia. Así que gracias, Agustín, por el interés, gracias, Agustín, por la preparación de este encuentro, gracias a todos los participantes aquí presentes, que tenemos la participación de algunos interesados en nuestro aula C15 y a todos los que se encuentran en el espacio virtual, en esto que es una modalidad híbrida para nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas. Muchas gracias a todos y aprovecho para adelantarles para aquellos trabajadores un muy feliz día mañana. Les paso con Agustín. Gracias. Perfecto, Horacio, muchas gracias. Se escucha bien, ¿no? Pueden confirmar en el chat. Así como dice Horacio, bueno, mi nombre es Agustín Stout, soy licenciado en Economía, egresado de la casa, y magíster en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Si bien siempre en el ámbito académico y profesional eh, me, me dediqué en el ámbito plenamente económico, desde 2019 comencé mi recorrido en lo que hoy se conoce como ciencia de datos y en base a bueno, mi experiencia y a lo que fui transitando en ese recorrido, les traigo una charla de un subcampo dentro de lo que es ciencia de datos, que es el análisis de datos, particularmente el análisis de datos económicos, que es la faceta que más interesa dentro tanto del sector privado como dentro del sector público. Y así como dice Horacio, es un perfil propio que por supuesto se deriva o compete con las ciencias económicas. Ahí el perfil tanto el contador, el administrador de empresas, el economista, etcétera, están muy relacionados y tienen mucha capacitación en el tema, en la materia. Solamente que, bueno, vamos a hablar un poco del perfil propiamente dicho del analista de datos y las herramientas básicas que pueden estar utilizando para aquellos que quieren comenzar el recorrido dentro del análisis de datos o aquellos profesionales que quieren reforzar las habilidades analíticas, principalmente análisis de datos cuantitativos, es un poco apuntado para ellos, ¿no? Sí. Voy a acomodar el micrófono. Avíseme si se escucha en el chat. Así si se escucha claro. Perfecto. Dale. Comenzando un poco con la presentación, un poco a modo de introducción, obviamente que todos sabemos, o no, que en el día a día nosotros vamos dejando una huella digital con cada decisión que realizamos. Es decir, en el día a día, tanto consciente como inconscientemente, nosotros generamos y consumimos una cantidad masiva de datos.
Es decir, cuando nosotros mandamos mensajes entre familiares, amigos, cuando miramos videos en las redes sociales, cuando decidimos mirar ciertos productos o comprar ciertos productos de una tienda online, nosotros, es decir, con un simple clic, estamos generando y consumiendo una cantidad masiva de datos. Esos datos pueden ser numéricos, ya sea ingresos que recibimos en una billetera virtual, gastos erogados en algún producto en una tienda, puede ser texto, si es, por ejemplo, el color de una prenda de vestir que compramos, o inclusive unas coordenadas, ya sea de la ubicación de la tienda donde consumimos, donde compramos ese producto, o inclusive las coordenadas de un recorrido nuestro de un día común. Es decir, con un clic, nosotros estamos generando y consumiendo una cantidad masiva de datos. Y esos datos están ahí, dispersos en Internet, listos para, si se quiere, obtenerlos, procesarlos y analizarlos. Siempre con el objetivo de tener alguna finalidad o responder alguna pregunta de índole económica, ya sea dentro de hacer un negocio, una empresa, o inclusive en áreas del sector público, pero están ahí listos como para poder procesarse y analizarse, ¿no? Entonces, esa idea de procesar esa información y analizarla es un poco lo que compete a lo que hoy se conoce como el analista de datos. Entonces, antes de hablar de las herramientas con que cuenta un analista de datos, hablemos un poco de, bueno, qué es el análisis de datos y qué rol tiene un analista de datos. Básicamente, se lo define al análisis de datos como ese proceso de transformar datos en información útil para la toma de decisiones. Es decir, trabajar con principalmente datos cuantitativos para que a partir de un procedimiento tener esa información lista como para la toma de decisiones, ya sea desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista privado, o también desde el punto de vista del sector público. Por supuesto, este proceso combina herramientas, técnicas y procesos, principalmente para identificar patrones. La idea del analista de datos es siempre tratar de responder preguntas de índole económicas y relacionadas tanto al negocio, a un negocio de una empresa, como dentro del sector público. ¿Y por qué es importante? Bueno, una de ellas es algo que menciona de mejora la toma de decisiones en organizaciones, es decir, esa posibilidad de trabajar con datos, tener información concreta y útil para la toma de decisiones. También va hacia la búsqueda de permitir optimizar procesos, reducir costos y aumentar eficiencia, principalmente en la parte del sector privado, principalmente a la hora de trabajar como analista de datos dentro de una empresa. Y por supuesto, bueno, en cuanto al sector privado, esto por ahí para dejarlo claro es, en el sector privado, siempre la búsqueda del analista de datos dentro de un negocio es, bueno, cómo generar crecimiento del negocio, de la empresa. Es decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿A aumentar ingresos? ¿A reducir costos? Y todas las preguntas surgen a partir de, bueno, ¿cómo generar mayor crecimiento dentro del negocio en el cual me estoy desempeñando? En cambio, en el sector público va hacia la toma de decisiones de política pública, es decir, bueno, cómo mejorar el diseño y la evaluación de políticas públicas dentro de diferentes áreas del sector público. Entonces, básicamente, el análisis de datos permite tomar decisiones basadas en datos, que eso a su vez permite pasar de lo que podría ser la percepción o intuición de lo que uno puede pensar a generar evidencia concreta basada en datos. Entonces, un poco el rol del analista, como bien mencioné antes, es esta idea del puente o el nexo entre el negocio y lo que es la técnica y la parte más metodológica. Entonces, la idea es un perfil que combine tanto los conocimientos de herramientas técnicas, estadísticas y de programas de análisis cuantitativo de datos, pero también conocimientos de índole económica, es decir, tener conocimientos del negocio en el cual me quiero desempeñar, ya sea del rubro, desde entender, bueno,
qué indicadores económicos se utilizan en ese sector, cuáles son los más preponderantes, qué métricas se utiliza para medir cuestiones que yo quiero analizar, como si es un negocio, bueno, el desempeño de ese negocio, si es en el sector público, bueno, qué indicadores me permiten analizar cuestiones relacionadas a la política pública, pero el perfil de analista de datos, a diferencia de otros perfiles dentro de ciencia de datos, no es tan profundo en lo técnico, sino más bien hace una combinación entre conocimientos técnicos y el conocimiento del negocio en el cual se va a desenvolver. Principalmente enfocado en responder, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué puede pasar? Ahí a modo de ejemplo, por ahí para que no quede tan al aire, uno podría decir, bueno, en un negocio, si yo puedo identificar una caída importante en las ganancias de una empresa en un mes particular, puedo tratar de entender qué pasó. Ese qué pasó me puede llevar a una caída en las ventas del negocio. Ese por qué pasó me puede llevar a identificar que esa caída en las ventas del negocio puede ser a partir de una caída generalizada del consumo. ¿Y qué puede pasar? Un poco es, bueno, pronosticar en base a este diagnóstico con datos actuales e históricos, tratar de pensar, bueno, ¿qué puede parar al negocio en cuanto a lo que yo estoy queriendo analizar? Es decir, plantear posibles escenarios futuros de las ventas, a modo de ejemplo, en el sentido de, bueno, en base a la información que tengo del negocio y en base al contexto económico que rodea ese negocio, ¿qué escenarios se pueden deparar a futuro? Por supuesto que para buscar responder estas preguntas hay un proceso de trabajo que tiene un analista de datos que suele ser bastante estándar. Uno primero necesita obtener los datos para poder realizar el análisis. Dependiendo de dónde uno está trabajando, uno puede estar trabajando en una empresa que a su vez ya tiene todo un proceso de registro de datos en el cual todas las transacciones que realiza el negocio van a deparar a un lugar, a una base de datos, por lo cual el analista de datos se puede hacer de esa base y ya tiene, digamos, la información a disposición para el análisis, pero también en otros contextos puede ser que el mismo analista tenga que digitalizar la carga de esos datos o ir buscando diferentes fuentes secundarias para después armonizarlas en una sola base de datos. Entonces, la obtención de los datos que voy a analizar posteriormente, los tengo que sacar de algún lado, ¿no? Por supuesto, esos datos pueden venir listos para el análisis, pero también implicar algún proceso de limpieza y transformación de variables. Es decir, pueden ser que hayan datos faltantes, pueden ser que hayan errores u omisiones, quizás en alguna transacción o algún registro hubieron errores de tipeo o algún valor que no sea representativo del verdadero valor que debería tener una determinada variable, y algunas transformaciones que considere pertinente para el análisis que quiero hacer. Es decir, alguna transformación matemática de alguna variable, algún cálculo nuevo puede ser alguna variable monetaria, pero necesito una pequeña limpieza, un proceso de limpieza de información y transformación de esos datos para poder tener la base lista en pos del análisis exploratorio. Entonces, una vez que tengo la base lista, lo que sigue es empezar a analizar esos datos, es decir, ver qué relaciones yo puedo encontrar entre las variables según las preguntas de negocio que yo quiero tratar de responder, qué cuestiones o qué tendencias, patrones a mí me sirven para poder tener respuestas preliminares de lo que quiero tratar de responder, ¿no? Porque siempre acá lo importante es entender que el analista de datos busca responder preguntas de negocio. Es decir, utiliza las técnicas estadísticas, económicas y de análisis de datos en sí, en cuanto a programas y software que ahora vamos a ver, para responder preguntas de negocio. Y después, un poco atado al análisis exploratorio, viene ya la identificación de patrones, es decir, qué patrones, qué relaciones, cuestiones puedo identificar que me sirven para tener respuestas al menos preliminares de las preguntas que estoy buscando responder. Por supuesto, lo que suele pasar es, una vez que puedo
realizo el análisis exploratorio y la identificación de patrones, lo siguiente es resumir un poco de alguna forma para empezar a mostrar esos resultados que obtengo a través del análisis exploratorio y la identificación de patrones, que se suele conocer como el resumen de los datos que tratan de buscar esa respuesta a esas preguntas, ¿no? Entonces, puede ser, si yo quiero entender cuestiones acerca del desempeño de la empresa, bueno, ver indicadores claves de desempeño de la empresa, pero toda esa información tengo que resumirla. Entonces, la forma de resumirla es en un dashboard, es decir, en un tablero de datos donde yo voy a volcar toda la información a partir de la visualización gráfica de datos, a partir de las tablas de información, voy a resumirlo en un solo tablero para que luego pueda ser comunicado. Es decir, cuando yo obtengo o genero los dashboards o el tablero de visualización de datos, lo siguiente es la parte de comunicar los resultados. Y esa comunicación dependerá mucho del público, es decir, muchas veces a quién tengo que presentar eso son personas que también tienen una formación técnica en análisis de datos, pero muchas veces también son otras personas interesadas de otras áreas de la empresa o de otras áreas dentro del sector público que necesitan entender esos resultados, necesitan entender las respuestas posibles a los problemas o a las preguntas que hace el analista de datos. Entonces la comunicación tiene que ser bajada a tierra, es decir, poder hacerse entender no solo a los propios, sino a los ajenos. Entonces, a través de este proceso, lo importante y quizás el rol preponderante de un analista de datos es la comunicación de resultados. No es nada menor. Y es lo que muchas veces, dista de ser lo que uno esperaría como analista de datos, ¿no? Ahora, nosotros vimos que, bueno, el qué pasó, por qué pasó, qué puede pasar, son preguntas fundamentales. Y en la lista de datos dijimos que la idea o la búsqueda es responder preguntas de negocio. Y muy vinculados a esta idea de cómo generar mayor crecimiento en el negocio. O si es del lado del sector público, bueno, cómo mejorar o focalizar mejor las políticas públicas, tanto su elaboración como evaluar sus resultados. Entonces, hay distintos tipos de preguntas que el analista de datos se puede hacer. Dentro del sector privado, uno se puede preguntar en ventas, bueno, ¿qué productos tienen el mayor retorno sobre inversión? En marketing, bueno, ¿qué campañas publicitarias están generando más conversiones? Es decir, más transacciones por parte de los usuarios o clientes. En finanzas, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué factores afectan los márgenes sobre beneficios? En recursos humanos, bueno, ¿qué está contribuyendo a la alta rotación de empleados si es que esto está ocurriendo? En logística uno podría preguntarse, bueno, ¿qué rutas de distribución son más eficientes? Pero todas estas preguntas siempre están detrás de una búsqueda de cómo la empresa puede crecer, seguir creciendo o crecer más. Y ahí, bueno, viene este tira y afloja entre, bueno, voy por los ingresos, voy por los gastos, y un poco estas preguntas específicas van detrás de esa búsqueda, ¿no? Ahora también en el sector público, el analista de datos es un perfil también demandado y también, como decía antes, un poco en lo que tiene que ver con la elaboración y evaluación de las políticas públicas. Por ejemplo, en empleo, bueno, los programas de capacitación, ¿qué programas de capacitación mejoran la inserción laboral? En turismo uno podría preguntarse, bueno, ¿qué eventos impulsan la actividad económica local? En salud, ¿qué zonas requieren reforzar la atención primaria? En educación uno podría preguntarse, bueno, ¿qué factores explican el abandono escolar? En seguridad, ¿en qué horarios y zonas se concentran más incidentes? Son todas preguntas que dentro del sector público también lo puede hacer el analista de datos y es, de nuevo, un rol preponderante también dentro del sector público. En transporte también, ¿qué líneas o recorridos presentan mayor demanda? Son todas preguntas que, a través de las técnicas que un poco vamos a ver, el analista trata de responder. En definitiva, el valor del analista no es solo analizar datos, sino generar decisiones accionables. Es decir, toda la búsqueda de respuestas va hacia generar información útil para la toma de decisiones. Ahora un poco, bueno, ¿qué herramientas tiene el analista de datos para desenvolverse en su día a día, para
generar todo el flujo de trabajo del día a día. Y en sentido amplio es bastante extenso. Tenemos un montón de... Acá hay una mezcla entre programas, lenguaje de programación, planillas de cálculo, herramientas de visualización de datos. Es decir, tenemos un montón de opciones. Y que por supuesto uno dice, bueno, ¿por dónde empezar? ¿No? Porque uno tiene, bueno, bases de datos, cuando uno quiere trabajar quizás con almacenamiento en la nube, tiene tecnologías ahí, también visualizaciones de datos, también entornos de desarrollo. Entonces, bueno, ¿por dónde empiezo? Y bajo, bueno, mi experiencia, mi recomendación es, bueno, comencemos por lo que es, por un lado, lo más simple y por otro lado también lo más abarcativo. Y ahora vamos a ver por qué. Lo que muestra este stack tecnológico es lo que vimos antes, pero solamente coloreado Excel y Python. Es un stack tecnológico muy recomendado para poder comenzar en el análisis económico. Ahora me dirán, bueno, ¿por qué Excel? Y lo primero es porque la planilla de cálculo es un buen punto de partida, porque primero casi todos lo conocemos, creo que todos han utilizado en mayor o menor medida Excel, y es una herramienta muy intuitiva y tiene muchas ventajas para poder trabajar con el análisis de datos, para poder cargar bases de datos, para poder realizar medidas estadísticas de resumen, para poder realizar visualizaciones de datos que me permitan nuevamente responder preguntas de negocio. Es decir, es un buen primer paso para empezar a adquirir conceptos del análisis de datos e indicadores económicos dentro del negocio en el que uno quiere desempeñarse de una forma bastante accesible e intuitiva. Fíjense, vamos a ver si me carga. Este es un ejemplo de una base de datos que veríamos en Excel, en una planilla de Excel. Es una base ficticia de transacciones de un negocio de electrodomésticos, productos de hogar y tecnologías. Y son cada una de las ventas que hizo este lugar. Entonces, en un hipotético caso de que tengamos datos de ventas, compras, cobros, etcétera, de esta forma podríamos verlo en una planilla de cálculo, donde las columnas son diferentes variables de cada transacción, que pueden estar el tipo de producto, el rubro al que pertenece el producto, la cantidad de unidades que se compraron, el precio, si la forma de pago. También tenemos una pata de cobranzas, es decir, de qué forma se realizaron los pagos, un registro del stock disponible. También en este caso, de esta empresa particular, de este negocio, tiene vendedores, entonces, bueno, las transacciones a qué vendedores le corresponde, cuestiones acerca de las sucursales disponibles. Este es un caso ficticio de una empresa que tiene sucursales en distintas provincias del país. También cuestiones relacionadas a los gastos y relacionadas a los clientes. Es decir, esta es una base, un registro de transacciones que realizó un negocio, y un poco para mostrar cómo se vería en un simple Excel, que tranquilamente se puede empezar a trabajar desde ahí de una manera bastante simple y a partir de datos económicos, ¿no? Lo siguiente es, bueno, es un ejemplo de que a partir de Excel también puedo hacer dashboard. Es decir, este que estoy mostrando es un pequeño ejemplo de un resumen de los principales indicadores de este negocio entre enero y junio del 2025, y ahí uno puede resumir muchos indicadores como las ventas totales, el resultado neto, los gastos, el ticket promedio, que el ticket promedio es el gasto, es decir, el monto del individuo promedio de una transacción en el periodo de tiempo analizado, la cantidad de transacciones, el porcentaje de morosidad, y después ir viendo diferentes desagregaciones que a nosotros nos sirve para tratar de entender un poco, en este caso, el desempeño de este negocio. Entonces, uno podría las ventas mensuales a la evolución, desagregar también por rubros, también ver las ventas por vendedores, el estado de las cobranzas, es decir, tener un estado de alerta de, bueno, cómo van
el manejo de cobranzas, más que nada de pagos que no son en efectivo al contado, sino que son financiados, cómo les fue a cada sucursal en este periodo de tiempo en términos de venta. Entonces, a partir de este simple dashboard, si este tablero de visualización de datos en Excel, uno puede sistematizar y simplificar mucha información relevante para poder medir el desempeño de una empresa o un negocio. Entonces, tenemos a Excel como una primera herramienta muy recomendada por su simplicidad, por su fácil acceso y por su intuitivo entorno. Después, a la hora de escalar un poco más, a la hora de pensar ya en automatizar tareas y en realizar análisis más complejos, podemos pasar a un lenguaje de programación, principalmente porque la primera restricción que tenemos en Excel es la capacidad que tiene para almacenar bases de datos. Ya cuando nos estamos topando con bases de datos un poco más grandes, es donde Excel empieza a restringirnos un poco su uso y su posibilidad de hacer análisis de datos. Y no estamos hablando de bases de datos muy grandes. Podemos hablar de una base de 40.000 filas y 100 columnas. Ya se hace muy complicado en Excel realizar análisis estadístico de la forma que a nosotros nos gustaría. Entonces, un lenguaje de programación lo que te permite es trabajar con bases de datos un poco más grandes e ir escalando también para automatizar tareas. Es decir, ahora vamos a ver cómo a partir de una base de datos nosotros podemos automatizar las tareas para poder replicarlo en otras bases de datos similares o de otros periodos de tiempo. Y ahora, bueno, también la pregunta, lenguaje de programación hay muchos. ¿Por qué Python? Un poco es por su simplicidad. Es un lenguaje de programación bastante amigable, bastante intuitivo. Ahora, ¿qué es un lenguaje de programación? Aunque eso debería ir por ahí, ¿no? Básicamente es un programa, un software que tiene su propia sintaxis, su propia estructura, es como su propio idioma, en el cual nosotros vamos a aprender ese idioma como para poder comunicarnos básicamente como humanos con las computadoras, es decir, cómo le doy instrucciones a ese programa, a ese lenguaje de programación para ejecutar determinadas tareas. Entonces, Python en ese sentido tiene un idioma bastante amigable, bastante accesible, y por supuesto es open source, quiere decir que es gratis, no necesitamos pagar nada para poder acceder a este lenguaje de programación. Y por supuesto su popularidad. Es decir, en los últimos años, de 2018 hasta 2025, pasó de un 40% de uso a casi un 60% de su uso. Es decir, para los que no saben, antes de la inteligencia artificial, hay un foro que se llamaba Stack Overflow, que básicamente todos los que hacían programación, escribían códigos, instrucciones en lenguaje de programación, tenía algún error o alguna duda de sintaxis, iban a este foro y consultaban porque seguramente alguien tuvo la misma duda o el mismo problema o error. Entonces, en este foro uno encontraba las respuestas. Esto todo antes de la inteligencia artificial, que hoy en día uno simplemente pregunta y ya te resuelven la inteligencia artificial generativa. Entonces, Stack Overflow también tiene una encuesta que a los usuarios le pregunta qué herramientas, qué lenguaje de programación utilizan para su día a día. Y bueno, desde el 2018 a 2025 se puede ver cómo creció la demanda o el uso del lenguaje de programación Python, a diferencia de otros lenguajes de programación y a diferencia también del uso de Excel para desarrollo. Obviamente que acá está un poco cegado porque también pregunta para solo qué es desarrollo. Por eso. Pero de todas formas, Python es uno de los lenguajes de programación más demandados y más utilizados. También porque tiene un amplio grado de integrabilidad. Es decir, todos esos stacks que vimos hoy, que es de base de datos, de visualización de datos, de trabajo en la nube, etcétera, todo de alguna forma se vincula a Python. Es decir, Python se puede vincular todas estas tecnologías de alguna forma directamente, porque es algo que está dentro de Python, o indirectamente a través de otros recursos que podemos utilizar para conectarnos con Python. Entonces,
todas las tecnologías que uno quiere empezar a conocer, a aprender y a utilizar, Python es una muy recomendada puerta de entrada. Entonces, por este gran porcentaje de integrabilidad con otras tecnologías. Entonces, ese es otro de los motivos por el cual se hizo un lenguaje de programación tan demandado. Y fíjense que ni siquiera hablo de desarrollo web, porque ahora pronto, justo está Horacio acá, saldrá en la página del Observatorio Económico Cumbicuá, y es una página web que lo hice casi completamente con Python. Obviamente utilizar algunas herramientas de desarrollo web adicionales, pero en su mayoría es todo Python. Y con más razón, lo que tiene que ver con el monitor de datos, que es armar un tablero de visualización de datos, en este caso con datos macroeconómicos a nivel nacional y provincial, pero todo esto que se va juntando y que va obteniendo información de diferentes fuentes, se hace principalmente con Python. Entonces, fíjense cómo a partir de las posibilidades de integración y la simplicidad de Python, uno puede empezar a escalar a distintas áreas, a distintos campos dentro del sector tecnológico. Este es un poco se llama un notebook, es como un documento en el cual yo puedo hacer lo mismo que hice en Excel, realizar análisis económico a partir de las diferentes funciones que se pueden realizar a través de Python. Es decir, todo esto son funciones, no quiero detenerme en cada una porque no es lo importante que entiendan, sino mostrar que yo puedo realizar a partir de un documento y a partir de la sintaxis de Python diferentes análisis exploratorios y diferentes análisis estadísticos. Es decir, puedo hacer una exploración inicial de la base de datos, de ventas, de cobranzas, de inventarios, de gastos de clientes. Puedo hacer análisis de cómo se componen las bases. Puedo ver a partir de algunas estadísticas descriptivas básicas, el promedio del precio de venta unitario, el promedio de las cuotas del total de ventas. Es decir, ya puedo empezar a indagar a partir de lo que se conoce como un script de Python, que son instrucciones que yo le doy al lenguaje para poder hacer estadística descriptiva, para poder hacer análisis de datos. Y después, todo esto conlleva a la posterior visualización de datos, de, por ejemplo, la evolución mensual de las ventas por rubro, de las ventas por provincia, etcétera. Es decir, a partir de este script, de estas instrucciones que yo le voy dando a Python, que es una forma muy fácil de acceder y gratuita, por sobre todo, yo puedo empezar a hacer análisis de datos. ¿Y cuál es la ventaja sobre Excel? Que esto por ahí en Excel cuesta un poco más, es la reproducibilidad o la posibilidad de automatizar tareas. Yo, por ejemplo, cuando yo sumo un archivo, yo podría utilizar una base de electrodomésticos del 2026, por ejemplo, que tenga la misma estructura del 2025, reemplazar acá, en vez de poner 2025, pongo 2026 si tengo la base ahí a disposición, y simplemente ejecuto todos estos códigos y automáticamente me salen todas las estadísticas y análisis que yo hago en este script. Es decir, la posibilidad de reproducir el análisis y automatizarlo, es decir, replicarlos a otras bases de datos que son iguales, lo puedo hacer a través de Python y muy fácilmente. Entonces, estas posibilidades que obtengo a partir de Python me genera mucha ganancia y productividad en mi flujo de trabajo del día a día como analista de datos. Voy a pasar. Ahí nos está dejando un segundo. Después, al igual que con Excel, Python también me permite generar dashboards, es decir, tableros de visualización de datos, como este que estoy mostrando a continuación. Son tableros que tienen mucha flexibilidad, tienen mucha posibilidad de hacer muchas cosas. Por ahí, obviamente, con Excel, si bien se puede, el costo de entrada es muy bajo, se puede hacer rápido. Tiene una limitación importante en cuanto a qué tipos de gráfico puedo mostrar, de qué forma, con qué dinámicas. En cambio, en Python tengo muchas posibilidades y el techo es mucho más alto a la hora de pensar, qué gráficos puedo mostrar
y qué dinámicas puedo poner para resumir los indicadores que yo quiero mostrar según las preguntas nuevamente que yo quiero responder a partir del negocio que estoy analizando, ¿no? Entonces esto es un poco también para mostrar que con Python tranquilamente puedo hacer un tablero de visualización de datos sin problema para resumir información importante del negocio. No me está permitiendo moverme, perdón. Entonces, por supuesto que estas son las herramientas básicas, esos son los puntos de entrada que al menos yo recomiendo. De empezar, bueno, Excel se puede hacer mucho, se pueden ir analizando ciertos conceptos de estadística descriptiva, de probabilidad, que son necesarias para poder analizar datos, y de una forma bastante sencilla, a través de planillas de cálculo. Y luego, ya para empezar a pensar en escalar eso para flujos de trabajo que implican mayor complejidad, ya uno puede empezar a pensar en lenguaje de programación y principalmente en Python, por lo que vimos su gran demanda, su gran uso. Eso no solo implica que las demandas laborales van a pedir probablemente ese lenguaje de programación, sino también que las posibilidades de acceder a recursos nuevos es mucho más grande que el lenguaje de programación poco demandados. Entonces, eso y su posibilidad de integración con otras tecnologías genera una recomendación alta de que Python pueda hacer el siguiente paso a la hora de perfilarse como un analista de datos. Por supuesto, algunos beneficios. Me está dejando moverla. Perdón, no me está dejando mover el cursor. A ver, denme un segundo. Ahí. No me está dejando mover el cursor, perdón. No puedo ir avanzando. Pero algunos beneficios. Por supuesto, la alta demanda y crecimiento es un perfil muy demandado tanto en el sector privado como en el sector público. Ahora vamos a ver un poco el tema de la inteligencia artificial y su rol, pero es un perfil altamente demandado y también te da la posibilidad, ya sea si sos profesional o si pensás apuntar a un sector en particular, ya sea dentro del sector económico, como puede ser la contabilidad, las finanzas, la administración de empresas, te permite combinar ese perfil de profesional que uno apunta con los conocimientos y técnicas específicas de análisis de datos. Es decir, el analista de datos no se restringe a un solo tipo de sector, sino que las herramientas propias del rubro en el que uno quiere dedicarse se pueden combinar tranquilamente con herramientas de análisis de datos. Entonces, ese perfil mixto que se puede generar te permite abrir muchos campos y muchas puertas dentro del mundo laboral. También muchas empresas cuando demandan perfil de analista de datos te ofrecen mucha estabilidad y oportunidades de crecimiento porque generalmente el analista de datos o el análisis de datos es una buena puerta de entrada para ingresar al sector tecnológico, a diferencia de otros perfiles que quizás se requiere más una curva de aprendizaje más alto en lo técnico, como puede ser el ingeniero de datos o el científico de datos. Entonces, la oportunidad de crecimiento va en el sentido de que yo puedo comenzar a perfilarme como un analista de datos y después ir escalando en cuanto a los perfiles que yo quiero ir desarrollando. Es decir, puedo comenzar como analista de datos y después, si a mí me interesa, ya con un trabajo como analista de datos, empezar a pensar, y las empresas de hecho dan muchas oportunidades en ese sentido, para pasar a un rol más de científico de datos que también combina más la parte más técnica y te genera otros tipos de habilidades dentro del sector tecnológico. Y por último, la flexibilidad geográfica es un perfil que se demanda, es cierto, se demanda presencial, pero también se demanda remoto, es decir, el analista de datos también puede trabajar de manera completamente desde su casa, de manera completamente remota. Entonces también es una oportunidad si alguien por ahí también prefiere esa modalidad de trabajo, ¿no? Tengo que mover así porque no me está dando el cursor. Todo esto que fuimos hablando también
Estoy haciendo un poco de auto spoiler, ¿no? Pero es también para traerles un curso que vamos a hacer dentro del Parque de Apoyo Técnico Económicas, que es un curso de análisis de datos económicos. Es un poco profundizar o que los participantes puedan adquirir todas estas herramientas que fui mostrando en la presentación y que puedan adquirir capacidades de análisis específicas dependiendo de cada rubro, pero principalmente adquirir herramientas de análisis económico y análisis técnico, como también empezar a conocer herramientas propias o tecnologías propias del análisis de datos, como vimos que es Excel y como vimos el lenguaje de programación Python. Entonces, la idea es que puedan introducirse a estas herramientas, que puedan empezar a conocer, a que les interesa adoptar o empezar a tener un perfil de analista de datos, o que ya trabaja como profesional y quiere reforzar sus habilidades o sus herramientas del día a día hacia el análisis cuantitativo de datos. Entonces, va a ser un enfoque obviamente más práctico, orientado siempre a que ustedes adquieran herramientas para la toma de decisiones basadas en datos, y siempre considerando también las tendencias actuales o del 2026, principalmente de los últimos años. Entonces, una de las tendencias que creo que todos estamos en tema es la IA. La IA está en todos lados. Yo personalmente, como estoy un poco en el rubro tecnológico, por ahí las redes sociales y eso, es un poco denso que todo el tiempo aparecen los gurús de inteligencia artificial queriéndote vender mostrarte la zanahoria para sus propias intenciones implícitas, pero todos estamos conscientes de que la inteligencia artificial obviamente es una realidad y todos vemos las bondades que tiene, como también, bueno, las cuestiones negativas, pero todos vimos un cambio importante en la productividad nuestra, de nuestro día a día. Entonces, no podemos dejar de lado que la inteligencia artificial es una herramienta que hay que empezar a adoptar también en el perfil de analista de datos, y de hecho es algo que se implementa y que se adopta como el perfil de analista de datos. Ahora, la idea también del curso es no adquirir herramientas de inteligencia artificial de forma, como decirse, ciegamente, sin tener la base técnica y metodológica y de programación necesaria como para no volverte un autodependiente de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial tiene que potenciar tu trabajo, es decir, ganar productividad, pero siempre con un uso consciente y sabiendo las herramientas que uno está utilizando, y no simplemente depender de lo que haga la inteligencia artificial. Principalmente porque, y esto es otra discusión, pero el modelo de negocio de la inteligencia artificial todavía no está claro y no sabemos para quién va a ser posible acceder y a qué precio. Hoy en día son tecnologías bastante subsidiadas, por lo cual hoy tenemos acceso, mañana no sé. Entonces, vamos a buscar un enfoque dentro del curso que no nos haga autodependientes de la inteligencia artificial y busque que el futuro analista de datos tenga bases sólidas en las cuestiones más técnicas y principalmente el uso de los lenguajes o los programas o las tecnologías de análisis de datos. Obviamente que también la idea es hablarles de un curso que lo estamos, si sale todo bien, será para el cuatrimestre que viene, pero siempre aquellos que les interesa el análisis de datos, este curso que probablemente lo lancemos de acá a un mes, que es el análisis de datos económicos con Excel y Python, va a servir como una puerta de entrada. Nosotros el cuatrimestre que viene también vamos a lanzar una diplomatura en ciencia de datos económicos e inteligencia artificial. Es decir, vamos más allá del análisis de datos, es decir, de las herramientas de estadística descriptiva y de análisis y conocimiento de negocio, sino que pasamos también a lo que es el contexto del ejercicio de predicción. Generalmente, el analista de datos se basa en información actual e histórica para analizar qué está pasando en el negocio. El científico de datos va más allá y ya empieza a pensar, bueno, cómo los pronósticos o predicciones a futuro de los resultados que yo quiero analizar sirven o me dan un panorama acerca de la toma de decisiones de hoy. Entonces, ya nos metemos en
análisis un poco quizás con base más técnica, de empezar a pensar en modelos de predicción, es decir, pronósticos con información más concreta, con modelos, con algoritmos, y por supuesto siempre teniendo la inteligencia artificial como una tecnología que nosotros podemos utilizar y en nuestro día a día como científico de datos. Entonces, esta es también una invitación, obviamente, que aquellos que cursen el curso de análisis de datos económico con Excel y Python, después la idea es que tengan una posibilidad de vincularse a la diplomatura, obviamente a través de créditos o descuentos, etcétera, pero la idea es que el que le interesa el mundo de la ciencia de datos pueda empezar a ver cuestiones del análisis de datos introductorias y después empezar a ver cuestiones un poco más profundas de ciencia de datos, de los modelos de predicción, de los algoritmos, y detrás lo que tenemos muchas veces es cómo está funcionando la inteligencia artificial, que es un poco lo que más consume, obviamente, son esos modelos de predicción que se ven en la ciencia de datos, ¿no? Un ejemplo, ya que lo traigo a colación, nosotros en el Observatorio Económico Cumicua, que esperemos en mayo lanzarlo, también estamos analizando algunas pruebas para generar predicción de actividad económica. Hoy en día el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, publica el estimador mensual de la actividad económica, que es un estimador que va mostrando un poco, que va anticipando lo que va a ser la producción de bienes y servicios posteriormente cuando se publique. Es como una forma de anticiparse la actividad económica a través del EMAE o el estimador mensual de la actividad económica. Este estimador tiene delay, es decir, creo que hoy estamos viendo el valor de 2 meses atrás, ¿no? Es decir, hay un delay de 2 meses y uno quizás quiere tener información de la actividad actual, de qué está pasando con la actividad económica hoy para poder tomar decisiones. Entonces, esto basado en una literatura que está en la OCDE, es poder predecir el nivel de actividad a partir de una fuente de datos que se llama Google Trends, que básicamente mide las tendencias del momento de los usuarios, de qué están buscando los usuarios hoy en día. Y hay mucha literatura que va en que esas búsquedas de términos de categorías y de palabras relacionadas a la economía son buenos proxies para medir la actividad económica. Entonces, a partir de eso, estamos haciendo unas pruebas de modelos de predicción para poder tener datos de la actividad aproximadas, predichas, de la actividad económica semanal actual. Es decir, que hoy jueves, 30 de abril, estemos sabiendo cómo está la actividad esta semana o a más tardar la de la semana del viernes pasado, es decir, cómo cerró la actividad económica de la semana pasada. Entonces, más información, más en tiempo real, tanto los que se encargan de hacer política pública, los que participan en cámaras de comercio, están dentro de empresas, puedan tomar decisiones en base al termómetro de la coyuntura nacional actual o en tiempo real. Entonces, esto es un poco un ejemplo de los modelos de predicción que nosotros podemos ir aprendiendo dentro del mundo de ciencia de datos. Este es un modelo que se conoce como de redes neuronales profundas, que también es uno de los modelos que junto con otras tecnologías dan origen a los modelos de inteligencia artificial generativa. Entonces, también es un poco que entiendan o tratemos de entender la cocina que hay dentro de la inteligencia artificial generativa, porque quién sabe, con los precios que quizás escalen las tecnologías de inteligencia artificial, quizás hasta en algún punto va a ser rentable instalar nuestra propia computadora con los recursos necesarios como para hacer nuestro propio modelo de inteligencia artificial generativa. Entonces, la ciencia de datos nos va a aproximar a esa búsqueda. Después, obviamente, la presentación la voy a compartir a los que estuvieron inscritos. Y van a ver enlaces de interés, por si quieren ver. Estos son ejemplos de otra herramienta tecnológica muy utilizada, que se llama Power BI, que nosotros lo trabajamos con, acá con quien tengo a mi derecha, Daniel Ascona, que también es analista de datos,
y con quien también va, dicho sea de paso, va a estar con nosotros en el curso de análisis de datos económicos con Python. Y yo no sé si se ve a Axel Dilger en la cámara, pero bueno, él es economista y también va a estar, es analista de datos de la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad, y también nos va a estar dando una mano en el curso de análisis de datos económicos. Y bueno, menciono también porque me olvidé de nombrarlos. Pero bueno, dicho sea de paso, estos links también pueden acceder, son tableros de visualización de datos hechos con Power BI. Uno es un tablero de análisis o resumen de desempeños de un negocio, y el otro es se llama Herramientas Digitales para Municipios Eficientes, es un tablero que muestra el resumen presupuestario de un municipio estándar, como para ver también qué indicadores y de qué forma se van visualizando indicadores económicos principales para medir el desempeño de un municipio de Misiones. Entonces, bueno, eso es un poco todo. Obviamente podemos abrir un espacio para preguntas si tienen. Cualquier duda que tengan lo pueden comentar en el chat. No sé si tienen alguna duda. Sí. O sea, había escuchado que Python, al ser un lenguaje de programación, o sea, es accesible para cualquiera, es libre, Sí. como Linux sería, una cosa así. Sí. Yo lo entiendo así. Ok. Sé que los paquetes, cualquiera puede hacer un paquete de Python para análisis de datos, una cosa así. Sí. Pero en R es más académico, es como que los paquetes de R están como avalados, una cosa así, a diferencia de Python. O sea, ¿es así o no? Sí, sí, sí. Digo por la confiabilidad a la hora de usar el paquete, que también hace el trabajo estadístico. Okay. Bueno, entonces escucharon en el chat, y es un buen punto, no es un dato menor. Generalmente el lenguaje de programación como R, que está más en el lado académico, de hecho trabajé muchos años con R, tiene como una especie de organismo regulador, si se quiere, de paquetes, de librerías, porque esto, el lenguaje de programación, nosotros podemos hacerlo todo manualmente con instrucciones propias, pero hay muchas librerías que aparecen en los lenguajes de programación que nos facilitan la ejecución de instrucciones. Por ejemplo, herramientas para analizar promedios, para analizar gráficos, para generar ciertas visualizaciones de datos. Esos paquetes, librerías, en R necesitan todo un procedimiento para presentarse como una librería oficial. Es decir, tienen un proceso en que ese organismo regulador da, a través de un protocolo, da el OK para que sea una librería oficial de R. En Python no hay ese organismo oficial, pero sí hay librerías que han pasado por todo un proceso de construcción y de funciones que son confiables. De hecho, nosotros en el curso de análisis de datos vamos a utilizar no más de 3 o 4 librerías que son súper confiables y ya están muy utilizadas dentro del entorno de Python. Pero por supuesto que hay otros mecanismos donde hay librerías de personas que lo hacen y que, bueno, uno por ahí puede desconfiar en algún punto, ¿no? Pero obviamente que nosotros vamos a restringirnos a librerías que son de común uso y ya están probadas que funcionan y bien. Pero sí, buenísima la pregunta. No sé en el chat si preguntaron algo. Ahí yo no lo estoy viendo. ¿Cuál, el de análisis de datos? ¿Te referís al curso de análisis de datos o a la diplomatura? Yo mencioné 2 cursos. El curso de análisis de datos económicos con Excel y Python, que fue un poco todas las herramientas que mostré y un poco lo que vamos a profundizar en el curso. La idea es que salga para la segunda quincena de mayo. Nosotros lo lanzaríamos
seguramente entre la semana que viene y la otra, haríamos la difusión para arrancar ya a fines de marzo, entre el 20, perdón, mayo, estoy re perdido. En mayo, fines de mayo. La diplomatura en ciencia de datos e inteligencia artificial está pensado para el cuatrimestre que viene. ¿Por qué? Porque la idea es que tengan aquellos que le gustaría profundizar en el campo, primero tengan su primer experiencia dentro del curso de análisis de datos, que es un poco menos técnico y ahonda más en otras cuestiones más de negocio, y después sí dan a meterse de lleno en cuestiones más técnicas y de generación de modelos de predicción, y ahí sí tiene quizás un bagaje un poco más fuerte en lo que es programación y estimación de modelos. Claro, el curso de la diplomatura en ciencia de datos sí nos meteríamos en el campo de Machine Learning y Deep Learning, con redes neuronales. Pero el de análisis de datos sería más bien técnicas de estadística descriptiva y de visualización de datos, como para hacer análisis exploratorio de datos. No tanto en modelos de predicción, que eso sí implica modelos de Machine Learning. Es una buena pregunta y bueno, yo no aclaré eso. La idea es que comiencen de cero, sí. Es decir, personas que nunca hayan tenido experiencia en programación, empecemos de cero. Desde que empiecen a conocer cómo es el entorno de Python, el entorno de desarrollo que utilizaremos, cuál es de la sintaxis. Es decir, vamos a comenzar desde pensando en aquel alumno que no tiene ninguna experiencia en programación. No, es abierto al público general. Por ahí, obviamente, la difusión lo hacemos desde nuestros espacios y siempre va a llegar antes al profesional en ciencias económicas o al alumno de ciencias económicas, pero es un curso abierto a todo el público interesado. Sí, sí. Es una buena pregunta. Ambos cursos, la idea a priori es hacerlo virtual, por una cuestión de que todos puedan participar y no necesariamente tengan que venir hasta el campus. Después, si hay muchos que les interesaría una modalidad híbrida, es decir, les gustaría que haya una instancia presencial, lo podemos ver, pero de antemano van a ser virtuales para que todos puedan participar desde el lugar donde estén. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda más? Perfecto. Si no hay más dudas, bueno, cortamos acá. Alguien preguntó por los costos. Eso, a ver, no está definido todavía. Por supuesto, la idea es que sean tarifas accesibles y mucho más que lo que podría ser un curso de análisis de datos en cualquier otra plataforma. Y ni hablar de una diplomatura. Todavía no lo sé. Sé que van a ser accesibles y para los estudiantes, ya sea, creo que de la UNAM, si no me equivoco, eso habría que ver bien. Estoy seguro que de ciencias económicas, pero de la UNAM, van a tener descuentos. Y bueno, aquellos que hacen análisis de datos y después quieren hacer la diplomatura también van a tener descuentos adicionales para que puedan seguir capacitándose en el campo. Bueno, con las inscripciones de ustedes tenemos sus mails, sus correos, entonces lo vamos a estar difundiendo a partir de ahí y de los canales oficiales de la facultad. Ahí van a estar también recibiendo novedades. ¿Hay preguntado de la posibilidad? Con Excel la alcanzaría para comenzar el curso. También vamos a ver que vamos a trabajar con Python desde un entorno de una nube que se llama Google Colab, que va a ser accesible para todos, es decir, todos con un simple Gmail, que imagino que casi todos tienen, creo que un Hotmail también,
pueden acceder al entorno de Google Drive, y dentro de Google Drive hay una herramienta que es Google Colab, en el cual vamos a poder utilizar Python de una forma totalmente accesible para todos. Es decir, no vamos a tener que descargar ningún software, ninguna instalación complicada, sino simplemente es una herramienta en una nube de Google que nos va a permitir trabajar también con Python. Eso después, obviamente, de comenzar con Excel. Ah, que considera logrado. Bueno, lo voy a tener en cuenta para transmitir a la gente del PATEC. Ok, lo voy a anotar. ¿Estás en otra facultad, pero dentro de la UNAM, o otra facultad de otro lado? No sé si estás todavía. Ok. Bueno, yo sé que otra facultad, o sea, dentro de la UNAM creo que también, no solo estudiantes de ciencias económicas, no sé si de otra facultad distinto fuera de la UNAM. Pero bueno, voy a averiguar y también voy a pasar el pedido. Ah, ok, bueno, tendría que hacer el pedido, la verdad que desconozco, pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Así que bueno, si no tienen ninguna otra duda, cerramos y bueno, nuevamente tenemos sus correos, ahí le van a estar llegando novedades, y también a partir de los canales de comunicación oficial de la facultad, de Instagram y de la página web. Así que bueno, los despido y espero que les haya servido la charla. Y bueno, bienvenido a quien quiera empezar en el mundo de análisis de datos y de ciencia de datos.